Queridos amigos, queridos hermanos, qué bendición encontrarnos hoy en torno a la palabra de Dios en este 19º domingo del tiempo ordinario. El tiempo va avanzando. El otro día yo veía por ahí en las redes sociales, faltan tantos días para la Nochebuena, faltan tantos días para la Navidad. Y el tiempo ordinario que va avanzando también nos recuerda, pero es importante que tengamos muy en cuenta, el tiempo está avanzando, pero el Señor en el tiempo que avanza nos sigue hablando, sigue tocando a la puerta de nuestro corazón, sigue invitándonos a dejarnos interpelar por su palabra, a dejar que esa palabra toque lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude a ser mejores. La palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da aliento, la palabra de Dios nos da fuerza, la palabra de Dios nos da ánimo, la palabra de Dios nos recuerda que Dios nos ama. Y en esta ocasión, para poder reflexionar la palabra en este 19º domingo del tiempo ordinario, tengo la grata compañía de nuestro querido hermano Mike Hernández. Querido hermano Mike, un gusto que esté con nosotros en este espacio de reflexiones. Gracias, Padre. Qué alegría compartir este momento. La verdad es que creo que solo hemos grabado como 1 o 2 veces, pero creo que es de bien porque mucha gente espera, digamos, el poder escuchar, poder hablar de la palabra de Dios, que en cada domingo, pues, ¿verdad? Y cada día uno puede recibirla, pero de manera especial vamos a hablar acerca, pues, de todas las lecturas que contiene y que pues en cada Eucaristía uno las puede escuchar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que la explique, que se detenga a leerla en la Biblia. Sí, yo creo que esta parte es importante, hermano Mike, porque definitivamente esto es una preparación para la Santa Misa. Exacto. Es decir, escuchamos, como diríamos aquella palabra, quizá no es tan propia para nosotros los seres humanos, pero rumeamos la palabra de Dios, la saboreamos, la degustamos, y entonces al ir a encontrarnos con Jesús a la Santa Misa, nuestra parroquia, entonces logramos descubrir cómo el Señor tiene un mensaje especial para nosotros. Amén. Así es que hoy, hermano Mike, primero, para iniciar este momento de encuentro con el Señor, nos vamos a poner en su presencia y vamos a clamar el Espíritu Santo para que Él abra nuestro entendimiento, para que Él abra nuestro corazón y para que Él mismo sea quien nos ayude a descubrirle hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Ahí donde te encuentras, yo te invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, así es como comenzamos este momento de reflexiones para pedirle al Espíritu Santo que nos abrace en este domingo 13 de agosto en el que el Señor nos quiere hablar. Pero ya hemos clamado al Espíritu Santo. Yo quiero hacerte 2 invitaciones más. La siguiente es para decirte, por favor, si tienes tu misal trimestral a la mano, si tienes tu Sagrada Escritura a la mano, sácala. Juntos vamos a ir saboreando esta palabra de Dios, porque si hay una palabra, si hay una frase, si hay un párrafo que sientes que toca profundamente tu vida y va a iluminarte durante la semana, puedes señalarlo, puedes copiarlo por aparte, pero la idea es que te encuentres con él. Y la tercera, no menos importante, es que por favor, si no estás imposibilitado para ir a tu parroquia a la Santa Misa, ve, hazlo, encuéntrate con Jesús, comulga a Jesús, recíbelo para que hagas una verdadera comunión sacramental y te dejes abrazar por su amor, por su presencia y por su paz. Así es que, teniendo en cuenta estas realidades, claro, si tú estás enfermo, si estás cuidando a algún enfermo, si estás en un centro de reclusión, si hay algo que te imposibilita verdaderamente, te invitamos a que te quedes con nosotros. Más adelante llegará a ti la Santa Misa en vivo para que, no pudiendo hacer una comunión sacramental, puedas hacer una verdadera comunión espiritual y puedas dejarte abrazar por el amor misericordioso del Señor. Ahora bien,
Vamos, querido hermano Mike, a escuchar la palabra de Dios. Hoy la primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versos 9a, luego del 11 al 13. Hermano Mike, háganos el favor de proclamar esta palabra y dejémonos iluminar por lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: en aquellos días, cuando Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero tampoco estaba el Señor ahí. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se mantuvo en pie en la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querido hermano Mike, qué lectura tan hermosa. Y sabe que esto me hace recordar de algo que viví justamente el día martes. Sí. El día martes, después de celebrar la Santa Misa, hubo una persona que se quedó esperándome y me decía, había alguien más que se quería confesar, y entonces yo le dije, espéreme, le dije yo, y me fui a confesar a la otra persona. Y cuando ya había confesado a la otra persona y regreso, pues ya me acerqué a ella, la saludé y bueno, platicamos un poquito. Ya luego de platicar un poquito, me dice ella: padre, ¿quién puede recibir la unción de los enfermos? Le digo yo: la unción de los enfermos la puede recibir cualquier persona que sienta el deseo. Una persona que se sienta mal anímicamente, desanimada, enferma anímicamente, puede pedir el sacramento de la unción de los enfermos. Una persona que se siente deprimida, que se siente triste, agobiada por las cargas, puede pedir la unción de los enfermos. Una persona que se siente enferma espiritualmente puede pedirlo. Y si está enferma físicamente, pues con mayor razón puede pedir la unción de los enfermos. Y entonces ella se me quedó viendo con los ojos un poco llenos de lágrimas y me dice: padre, entonces quiero que por favor me dé la unción de los enfermos. Y entonces yo le dije: sí, claro, siéntese y voy a ir a traer los óleos. Los óleos los andaba en una mochilita que yo suelo andar. Gracias a Dios siempre los ando porque cualquier emergencia. Claro. Entonces fui y los saqué y traje el ritual. Y entonces, bueno, el ritual de la unción de los enfermos tiene justamente un momento, todo el rito tiene un momento previo a la unción, que es la imposición de las manos sobre el enfermo, ¿verdad? Sobre el que pide la unción de enfermos. Es la imposición de las manos, y en la imposición de las manos pues es clamar el Espíritu Santo sobre aquella persona para que el Espíritu Santo venga, le sane, le toque. Yo por lo regular acostumbro a hacer eso. Cuando impongo las manos a alguien que me pide la unción de enfermos, hago una oración al Espíritu Santo. Y esta primera lectura me recuerda mucho ese momento, porque estábamos en la capilla, mientras estábamos celebrando la Santa Misa estaba haciendo mucho calor, porque sabe que estos días han estado haciendo calor, y entonces yo le impuse las manos y comencé a pedir el Espíritu Santo. Hermano Mike, puede parecer arte de magia, puede parecer lo que quiera, pero cuando impuse las manos, una brisa suave sopló sobre aquella capilla. Y yo seguía, pero no fue un vientecito que uno dice, pasó. O sea, fue un ventarroncito que vino, no, sino impuse las manos y mientras estaba orando, mientras estaba clamando el Espíritu Santo sobre aquella hermana, la brisa suave era tan agradable y se mantenía y estaba ahí soplando. Y yo de verdad dije, este es el Señor que está presente y que está actuando en la vida de esta hermana.
Hoy el Evangelio, la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes nos pone en este contexto. Primero, Elías entra a una cueva y permanece ahí. Y el Señor le dice: sal y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Y entonces hay varios elementos ahí por medio de los cuales podría decirse que estaba el Señor. Sí. Vino un viento huracanado, o sea, no un viento suave, no un viento agradable, sino de aquellos vientos que le entra hasta tierra en los ojos, ¿verdad? Y que uno se queda así un poco, que no puedo, viento huracanado. Luego se produce un terremoto. Terremotos, qué feos los terremotos. Luego un fuego, o sea, cosas estrepitosas, estruendosas, cosas terribles, donde podría estar Dios. Claro. Pero no estaba Dios. Luego dice, luego del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Y al oírlo, Elías se cubre el rostro con el manto y sale a la entrada de la cueva. ¿Por qué? Porque reconoce que ahí en esa paz Dios está pasando, hermano Mike. Qué hermoso el reconocer el paso de Dios en nuestra vida de una manera suave, Sí. de una manera amorosa. Sí, yo creo que en ninguna de las otras tres, en el caso del viento fuerte que dice que hasta las rocas se quebraban, dice después el terremoto y el fuego, en ninguna una persona, digamos, que está cansada, que está estresada, puede respirar. Al contrario, creo que tiene que correr porque se va a esconder, pues. Si el viento está muy fuerte, tuvo que haberse escondido. Exacto. Si hay un terremoto, tuvo que haberse escondido. O sea, no puede tener uno paz en algo tan estrepitoso, en algo tan fuerte. Pero sí, cuando viene ese viento, me imagino, respira como cuando uno anda exhausto, cansado y respira. Uno puede sentir esa brisa que usted está hablando de paz. Y fíjese, padre, que yo estaba pensando que el verdadero caos no hace ruido. Sí. Y la verdadera paz tampoco. Entonces yo creo que a veces uno se da cuenta de eso hasta que está en cualquiera de las dos. Sí. Que cuando usted ve un caos real, el matrimonio, por ejemplo, que está a punto de destruirse, no hace bulla. Sí. El joven que está por perderse tampoco, porque es privado, es una cosa letal, pues, como la enfermedad que se desarrolla y no ha sido descubierta. Y entonces uno se da cuenta hasta que ya está caminando, el caos está ahí. O la paz igual, cuando usted dice: hey, este es Dios el que me está dando la paz, como cuando usted oró por la persona, sí, y esa paz, esa brisa llega. Entonces, qué bueno, Padre, que nosotros podamos quizás no solo pedirle, sino darnos cuenta de qué tipo de señales son las que Dios nos está mandando. Exacto, y abrazarnos a ellas, confiar, exacto, ¿no? En claro, que Dios está pasando. Por eso es que el salmista, en el Salmo de hoy, Salmo 84, dice: muéstranos, Señor, tu misericordia. Ese es el estribillo que responderemos en el Salmo responsorial. Entonces yo creo que es justamente cuando Elías, a través de esa brisa suave, experimenta esa misericordia de Dios. Y al experimentar esa misericordia de Dios, lo que hace es abrazarse a la misericordia de Dios y se cubre con el manto el rostro. Es decir, saber reconocer el paso de Dios. Exacto. La pregunta es, ¿será que nosotros sabemos reconocer el paso de Dios en nuestra vida? ¿Será que nos dejamos abrazar por ese paso de Dios en nuestra vida? Entonces, yo creo que esto sí, es gracia, esto sí, es don de Dios. Y que me llama la atención también, Padre, que pues dentro de la cueva no yo poder experimentarlo. A veces nosotros escogemos cuevas donde nos escondemos, donde no queremos salir, donde queremos estar ahí pensando. Porque el Señor le dio la orden: sal de la cueva porque el Señor va a pasar. Eso me impacta a mí, que le dice, o sea, no le dice espérate en la cueva, le dice sal. O sea, si yo quiero experimentar, ya sea pues la paz de Dios, digamos, o distinguir la paz de Dios en medio del caos, tengo que salir de mi cueva. Y es que ese es el tema, hermano Mike, porque ante el caos, ante la prueba, ante la dificultad, ¿qué es lo que nosotros regularmente hacemos? Nos escondemos. Vamos a la cueva. Exacto. Vamos a la cueva y nos quedamos ahí y ya no hay más y ya no hay más. Y a veces, Padre, no sé si se ha fijado que uno espera escuchar lo que uno quiere escuchar. Claro. O sea, usted no puede escuchar a alguien que le está confrontando, claro, que le está diciendo salí de la cueva, pues salí porque no vas a poder estar ahí. No, usted quiere a alguien que le diga sí, exacto, está bien, tienes razón, quédate, tienes derecho, quédate, sí, deprimirte, sí, llorar, hacer lo que querrás, quédate ahí, pues. Quédate, sí. Exacto. Sí. Pero bueno, qué interesante
revisión que hace usted respecto de la cueva, Sí. ¿verdad? Hay que salir de nuestras cuevas confiando en que el Señor está pasando y que Él nos va a abrazar. Yo creo que no podemos perder de vista que Dios nos ama profundamente y que Dios va a cuidar de nosotros y que Dios va a protegernos a pesar de las dificultades, las tempestades que probablemente podamos atravesar. Exacto. Hermano Mike, ¿qué le parece si nos hace favor de compartirnos hoy la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 9, versos del 1 al 5? La palabra de Dios dice así: hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos. Lo de mi raza según la carne, ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria y las alianzas y el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese, hermano Mike, que aquí es bien interesante cuando Pablo dice hoy, primero les hablo con toda verdad en Cristo, con toda la verdad. No miento, dice, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Luego dice, hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos. Es decir, yo creo, querido hermano Mike, que ciertamente hay muchas circunstancias en la vida que se nos presentan como dificultades, un poco sí, lo que presentábamos, lo que se nos presentaba en la primera lectura, ¿verdad? Viento huracanado, terremoto, sí. fuego, cosas difíciles. Solo el agua le faltó. Sobre el agua. Cosas difíciles, cosas muy fuertes. Sí. Entonces, pero muchas veces no sabemos reconocer esas cosas fuertes y no sabemos ver el paso de Dios en medio de esas cosas, lo que Sí. estábamos diciendo, y nos dejamos envolver, nos dejamos atrapar, nos dejamos y nos vamos. Pero la gracia que Dios tiene para nosotros es mucho más grande. A mí me impacta cuando San Pablo dice hoy, hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos. O sea, él está diciendo, quiero tanto el bien de mis hermanos que si hubiera necesidad de... Y eso es algo grande, hermano Mike. Claro. Eso es algo grande porque ahí es un poco lo que diría Cristo también. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, Sí. por los hermanos. Es decir, ¿desde dónde me sitúo yo para poder primero tener conciencia clara de lo que estoy viviendo, de lo que estoy enfrentando, de lo que está a mi alrededor y desde ahí saber ir hacia adelante? Fíjese, padre, que haciendo como una relación, digamos, de las dos lecturas, una de las cosas principales que a mí me llama la atención primero es la cueva. La cueva puede ser la terquedad de uno, porque a veces uno, padre, hay dos tipos, bueno, hay muchas, pero hay dos tipos quizás de personas, una que se queda callada y otra que habla la prueba, otra que dice, yo estoy pasando esto, lo publica en Facebook, Sí. habla, cuenta. No, hay otros que no. Hay otros que tal vez somos gente que nos quedamos callados, prudente, y es peligroso. Exacto. No es para doble filo, Sí. porque uno, padre, creo que a veces en la prueba está viendo el terremoto, está viendo el fuego, está viendo el viento, pero uno dice, no, es que yo voy a llegar hasta donde tengan que llegar. Sí. Pero aquí la otra parte es esta que acabo de leer, que dice Pablo, ya está hablando de otro contexto, porque está diciendo, me duele mi corazón,
de ver que ellos son los propios de la promesa. Sí. Ellos son los que son los herederos. Él dice, ellos son los adoptivos, ellos son, digamos, los oficiales, pues, de los que Dios mandó a su hijo. Ellos son los que deberían de estar mejor que yo, poco le faltó decir. Exacto. O sea, es decir, ellos son los que deberían de tener el gozo que yo tengo, la alegría que yo tengo, los beneficios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, al hacer una comparativa con nosotros, Padre, creo que pasa lo mismo. Porque en la cueva yo creo que se me olvidan las promesas, se me olvida quién soy, se me olvida que Dios me ha dado la oportunidad, la autoridad y el poder para decir yo salgo de aquí. Y no va a haber tormenta, no va a haber fuego, no va a haber nada que me impida yo poder sentir la paz de Dios. Así es. Y yo creo, Padre, que muchas veces nos quedamos ahí sin darnos cuenta del poder que tenemos y la autoridad que tenemos en Dios. La hemos perdido. O sea, creo que el enemigo se ha encargado de quitarnos la dignidad. Y es como que vaya a la alcaldía a borrarlo la partida de nacimiento. Pues. Eso es lo que nos ha hecho espiritualmente, nos ha quitado el poder de paternidad que Dios nos ha dado, de saber que tenemos un Dios que por eso decía en el agua, porque después Isaías dice, aunque pases por el agua, no te ahogarás, aunque pases por el fuego. Aquí le agrega el terremoto y le agrega el viento. O sea, no hay nada que nos pueda detener si yo soy consciente de lo que la segunda lectura está diciendo. Sí, definitivamente yo creo que es un tiempo de mucha gracia, el saber dejarnos interpelar por esta palabra y saber reconocer pues esa gracia que viene de Dios, esa paternidad, como dice usted, esa paternidad amorosa que viene de Dios y que no nos abandona, que no nos deja, pero que hay muchos que no la saben reconocer o que a veces no la sabemos reconocer y la suplantamos por otras cosas. Dejamos que sean otras cosas las que nos deslumbren y entonces nos vamos alejando constantemente del Señor. Hermano Mike, vamos a escuchar ahora el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versos del 22 al 33. Es un fragmento un tanto larguito, no es tan largo como otros, pero que nos presenta una realidad preciosa, 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 que yo creo que nos tiene que dar esperanza. Particularmente para mí, este texto bíblico es uno de los textos que me gusta muchísimo de la Sagrada Escritura, porque para mí es un texto muy esperanzador. Sí. Es un texto que nos da fuerza, que nos da gracia. Así es que vamos a escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano Mike, digo, este texto es precioso, es esperanzador, es comprometedor también y nos invita como a vivir esta dinámica de la confianza en Dios a pesar de la tempestad, a pesar de la tempestad, a pesar de la prueba. Primero, es interesante porque Jesús
manda a sus discípulos en la barca y les dice que se vayan a la otra orilla. Él despide a la gente y después de despedir a la gente hace algo que Jesús acostumbra hacer, que es propio de Él. Y se va a orar. Se va a orar. Y no ora 5 minutos, no ora 10 minutos. Dice que le dio la noche allí. Dice que le dio la noche. No sabemos a qué horas estaba, pero le anocheció, le oscureció. El evangelista no dice que estaba atardeciendo cuando despidió a la gente. No, dice que estaban, que las despidió, se fue a orar y le dio la noche. O sea que pasó mucho tiempo en oración, sí, mucho tiempo en vela. Y se da cuenta que ya está solo, ya no hay nadie. La barca había avanzado, ya iba lejos de la costa. Y entonces habían olas que sacudían esa barca. Habían olas que casi quizás le daban vuelta a la barca. Y esto es interesante porque en lenguaje cristiano la barca es comparada a la vida del cristiano. Es decir, mi vida, su vida, la vida tuya es una barca. Es una barca. La vida nuestra es una barca. ¿Y cuántas veces, hermano Mike, hemos tenido miedo, hemos tenido temor ante la tempestad que está a punto de darle vuelta a nuestra barca? Sí, yo creo que, padre, bueno, hablando de la primera lectura, la segunda, como creo que siempre pues tiene relación, por eso están ahí, pero es impresionante cómo Jesús, digamos, dice, yo tengo el poder para caminar encima de esto. O sea, yo tengo el poder para caminar encima de la tempestad. La barca estaba temblando, o sea, todos estaban ahí con miedo, pero él dice, ¿saben qué? Yo camino encima de la tempestad. Y me impresiona ver también a Pedro que dice, yo quiero hacerlo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para hacerlo? Salir de la barca. Usted nos decía, la barca es la vida. ¿Qué tuvo que hacer aquel hombre en la primera lectura para poder ver la paz de Dios? Salir, sal de tu cueva. Le dice, Dios le da la orden, o sea, salir de la cueva, salir de la barca, salir de la vida es lo mismo. Nos cuesta salir de la vida, nos cuesta, nos quedamos desde ahí, pues desde la barca viendo, desde la cueva viendo, y es normal que tengamos miedo, porque vemos el panorama y decimos, ¿cómo voy a salir? Si eso está difícil, hay fuego, hay terremoto, hay viento, hay lluvia, hay olas. Entonces yo creo, Padre, que es una palabra directa para todos los que creemos en Él, de decir, ¿sabes qué? Estando ahí te vas a hundir. Y le estás dando cabida al diablo porque te va a destruir, te va a meter cosas en tu mente, te va a acabar. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Pedro sí, bien después se hundió, pero caminó, pues. Sí. Es de valorar esa parte también, que el hombre camina, y creo que, Padre, a eso también el Señor nos está invitando. Y sabe, hermano Mike, a mí me impacta cuando usted dice, Cristo puede caminar sobre la tempestad. Exacto. Pero no solo Cristo. Cristo puede hacerme caminar sobre la tempestad. Exacto. Y lo hizo con Pedro. Exacto. Lo hizo con Pedro. A Pedro lo hace caminar sobre la tempestad. Cuando salió de la barca. Exacto. Y se anima. Yo me lo imagino a Pedro quizá con un poco de miedo, primero pensando, ¿y será que voy a pisar tierra firme? ¿Será que voy a...? Sí. Y al final toca y sabe que comienza a caminar. Pero hay un detalle. Y el detalle es que cuando comenzó a ver y a sentir la fuerza del viento alrededor, le entró miedo. Y fue que comenzó a hundirse. Le quitó la mirada al Señor. Exacto. ¿Qué nos pasa, hermano Mike, cuando quitamos la mirada del Señor? Exacto. Yo creo que es como que retrocedemos. Exacto, porque ya el Señor nos ha dado, pero nosotros volvemos hacia atrás. Y entonces yo creo que hoy es importante, queridos hermanos, que desde esta perspectiva evangélica que el Señor nos presenta hoy, nos propone hoy, nosotros podamos dejarnos abrazar por el Señor, que siempre está queriendo hacernos caminar sobre las aguas. Y que tengamos en cuenta algo bien importante, hermano Mike, porque yo particularmente lo creo para mí y lo creo para todos, porque Dios es misericordia. Amén. Y Pedro se equivocó cuando volvió a ver la tempestad y se fijó más en la tempestad que en el Señor. Él tenía sus miserias, él tenía sus faltas, él tenía sus errores. De hecho, duda del Señor porque le dice, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. O sea, todavía lo está poniendo a prueba el Señor.
Y el Señor le demuestra, así soy yo, a ver, venite, ven hacia mí. Entonces, pero cuando, y Pedro entonces comienza a caminar, pero quita la mirada y comienza a ver para otros lados. Y entonces comienza a hundirse. Claro. ¿Le falló al Señor? Le falló. Dejó de confiar en Él, le quitó la mirada, dejó de ir hacia Él y pensó en ir a otro lugar. Y comenzó a hundirse y el Señor le gritó, y Él le grita al Señor, Señor, sálvame. ¿Qué hizo el Señor? Le reprochó y le dijo, no, ahí te vas a ahogar por haber quitado. No. Le extiende la mano, lo levanta, lo saca, le hace un pequeño reproche, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo saca, lleva. Y yo creo que es esa parte. El Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Exacto. El Señor siempre nos va a sacar del peor atolladero en el que nos podamos encontrar y nos va a dar una nueva oportunidad. Y ante esa nueva oportunidad es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la bendición, es el tiempo en el que el Señor nuevamente quiere hacernos caminar sobre las aguas. Amén. Porque ahí realmente, Padre, solo para terminar, cuando ya Pedro lo vuelve a levantar, eso que usted dice, es el Dios de las segundas oportunidades, que nos levanta, que nos da la capacidad de volver a comenzar. Y lo más sorprendente es que cuando Pedro iba para donde él iba él solo, iba por la fe, porque Dios le dio la orden. Pero cuando él volvió con Jesús. Tuvieron que volver a caminar sobre el agua, porque no estaban cerca de la barca. Ya había caminado. Ya no iban solo. O sea, después caminó otra vez, pero ya a la par de Jesús. Yo creo que en la segunda oportunidad, cuando Dios nos levanta, Él ya no se quita de nosotros. Exacto. Y tenemos que dejarnos acompañar por Jesús. Amén. Queridos hermanos, es así como hemos podido reflexionar hoy la palabra de Dios. Hemos podido dejarnos abrazar por su amor, por su misericordia. Cree en el Señor, espera en el Señor. Tienes problemas, quizá yo estoy pasando por algún problema, tú estás pasando por algún problema, el hermano Mike tal vez está pasando por algún problema. Tenemos que confiar en el Señor, saber esperar en Él, en su amor y en su misericordia. Él tiende la mano a ti, te levanta y te hace caminar de nuevo sobre las aguas, sabiendo que Él es quien va contigo. Te comparto mi bendición en este domingo, que esta bendición te acompañe hoy y durante toda esta semana. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fraterno, feliz domingo, Día del Señor. Gracias, hermano Mike.